La opinión pública no es lo que uno cree, pero tampoco es lo que la gente cree. La opinión pública es lo que uno cree que cree la gente. Cuando expresamos algo, en realidad nos referimos a lo que creemos que la gente cree sobre eso. Pero, ¿la opinión pública influye en la opinión pública? La opinión pública no es lo que uno cree. ¿Por qué? Porque si nos referimos a la opinión pública en términos de sujeto y cualidad, aparentemente otros sujetos podrían representar lo que otros piensan. Sin embargo, esas ideas configuran y abstraen lo que uno piensa que otra gente piensa. Y aunque existan líderes de opinión, políticos, famosos, ellos se refieren a lo que creen que opina la gente. Y a lo largo de la historia podemos ver muchos ejemplos de ello. Y para comenzar vamos a estudiar un poco a Edward Bernays. Beings fascinated him. He wondered whether he might make money by manipulating the unconscious. And one of his early clients, George Hill, the president of the American Tobacco Corporation, asked Bernays to find a way of breaking it. He said, we're losing half of our market because men have invoked a taboo against women smoking in public. Can you do anything about that? I said, Bernays es un claro ejemplo que a través de la propaganda uno actúa en consideración de lo que uno cree que cree la gente o lo que uno piensa que piensa la gente. Ahora bien, entramos en una discusión ética o poco ética para algunos. Esto es referente a si la opinión pública puede legitimar o no las acciones políticas de facto. En 1914, Bernays implementó el concepto de propaganda para que fuese bueno y pudiera justificar la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a finales de esta, propaganda había sido una palabra utilizada por los alemanes. Todo esto porque los políticos siempre tienen una obligación de justificación y para ellos tratan de mostrar debajo de la ley un nivel ético suficiente para que exista admisibilidad en cuanto a las decisiones políticas. Y esta validez o admisibilidad no solo tiene que darse en términos de jure, sino también de facto. De esa manera van a tener tanto soberanía legal como soberanía política. Y todo esto empieza a tener un trasfondo muchísimo más grande. Por ejemplo, cuando hablamos de superhéroes. Los superhéroes serían lo que conocemos en Colombia como paramilitarismo. Ahora bien, en todas las películas de superhéroes siempre hay una discusión en torno a si pueden estar o no, porque terminan convirtiéndose en un peligro para la sociedad, debido a su misma presencia. Es decir, aunque tienen un papel que juega en torno a cuidar a las personas, siempre terminan teniendo esa discusión entre los medios. Y eso lo podemos ver en muchas películas. Héroes, ¿qué ha de pasar? En un sorprendente suceso, un superhéroe es demandado por salvar a alguien que aparentemente no quería ser salvado. El demandante, Oliverio Sanito, que fue frustrado en su intento de suicidio por Mr. Increíble, ha presentado cargos en contra del afamado superhéroe en la Suprema Corte de Justicia. Mi cliente no pidió ser salvado, mi cliente no quería ser salvado y su lesión por culpa de Mr. Increíble y sus acciones, así le dicen, le da muchísimo dolor. Oye, te salvé la vida. Tú no salvaste mi vida, arruinaste mi muerte, eso hiciste. Mi cliente no Escucha, tiene más pedazo. comentarios. 5 días después, otra demanda se presentó por las víctimas del accidente del tren. Las derrotas de Increíble en la corte cuestan millones al gobierno y abren las puertas a docenas de demandas a superhéroes en todo el mundo. Ya es tiempo para que su identidad secreta se vuelva su única identidad. Tiempo para que se unan a nosotros o se vayan. Bajo la tremenda presión pública y la aplastante carga financiera de la serie de demandas acumuladas, el gobierno discretamente inició el programa de reubicación de superhéroes. Los super recibirían amnistía por su responsabilidad en acciones pasadas, a cambio de la promesa de nunca volver a sus actividades heroicas. ¿Qué hacen ahora? Viven entre nosotros, ciudadanos comunes, héroes comunes. Discreta y anónimamente continúan haciendo de este mundo un mejor lugar. Rechazada. Bueno, basándonos en todo lo que ya se ha dicho, podemos entender que la opinión pública influye en la opinión pública desde hace mucho más tiempo de lo que imaginamos. Según Simmerling, en su texto El mito de la opinión pública, nos hace referencia a que para que exista la esfera pública tienen que hacerse visibles las cosas, es decir, que haya una representación. Es allí donde gracias a esa visibilidad se muestra lo que piensa la gente. Pero, para que quede más claro cómo influye la opinión pública en la opinión pública, sé que es un poco enredado, pero así es, les daré un ejemplo de una persona que seguramente ustedes conocen. Él es el personaje que les traigo. ¿Lo reconocieron? Pues sí, es Nelson Mandela, que sé que muchos de ustedes lo reconocieron
aún sin haber vivido en su misma época o sin saber su nombre, pero lo reconocieron por lo que hizo. ¿Y saben por qué? Es gracias a la opinión pública, es decir, que ustedes creen lo que cree la gente de él. Porque sé que a muchos se les vino a la cabeza, como les dije anteriormente, la lucha por los derechos humanos o demás iniciativas que este hombre hizo. Es decir, el hecho de que sea un icono mundial de la defensa de los derechos humanos hace que la gente piense que lo que cree la gente de él es la opinión pública y que es lo verdadero. Por eso encontramos tweets como este, que es de Rafael Nadal. Dice: hoy hemos perdido una de las personas más importantes y relevantes de nuestro mundo. Descanse en paz, #Nelson Mandela. Pero aquí podemos ver evidenciado que aunque no para todos sea relevante la muerte de Nelson Mandela, este tuit de Rafael Nadal, que es otro personaje también importante dentro de la opinión pública, que tiene una opinión dominante y es un líder dentro del deporte, vemos evidenciada la paradoja de la opinión pública, pues no nos muestra directamente lo que cree la gente, sino que al decir hemos perdido, muestra lo que él cree que piensa la gente. Además, teniendo en cuenta que no es una suma de opiniones porque no se puede promediar. Y aquí es donde vemos una vez más cómo la opinión pública influye en la opinión pública. El hecho de que Anonymous haya subido: The United States. This is a message from Anonymous. Officers who kill people and commit other crimes need to be held accountable just like the rest of us. Otherwise, they will believe that they have a license to do whatever they want. You will claim that this is just the work of a few bad apples, but what of the officers who stand by and do nothing while they commit offenses against the people they encounter, and the police departments like yours who refuse to prosecute these criminals as they would one of the citizens that they are sworn to protect? Este video destapa una infinidad de opiniones en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crean hashtags que se crean cuando la gente tuitea masivamente sobre un tema, un suceso o una cosa. En este caso, Anonymous sería una representación de la opinión pública en términos de sujeto, en términos de cualidad, ya que este podría ser tomado como un líder de opinión o un influencer con un alto nivel de visibilidad en redes sociales, que además es capaz de hacer creer a la gente que lo que él cree es también lo que las demás personas creen.